Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones. Santa Teresita del Niño Jesús, para mí, como Carmelita descalza de este monasterio de Cerrito del Tepeyac, pues es una hermana mayor, una hermana que también me ayuda en mi vocación de Carmelita para llegar a Dios y en Dios a mis hermanos que están allá afuera. La infancia de Santa Teresita. Luis Martín, padre de Teresita, profundamente religioso y con el deseo de entrar un día al convento. Los negocios le salían bien, de modo que a los 27 años compró una casa en Alençon, donde instaló un taller y una tienda para vender objetos de joyería. Con el negocio no disminuyeron ni su piedad ni las obras de caridad que hacía en la parroquia. Providencialmente se encontró con Celia Guerin, una joven de 20 años, enérgica, activa y profundamente cristiana, quien también a los 18 años había pedido ingresar con las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Sin embargo, por motivos que no sabemos, la superiora no vio en ella vocación. En 1858, Luis y Celia contrajeron matrimonio. Después de 10 meses, decidieron tener familia. Empezaron a vivir para los hijos, para educarlos según el corazón de Dios, para entregárselos a Dios si esta era su voluntad. Tuvieron 9 hijos. La maternidad trajo a su casa gran alegría. Eran muy deseados y esperados los varoncitos porque los padres deseaban que fueran misioneros. Sin embargo, con la alegría también entró la cruz. De los 9 se les murieron 4. María Elena, los 2 varones en los que ponían tanta esperanza, y María Melania. El año de 1870, Luis Martín tuvo que vender la relojería y mudarse a otra casa. Al estallar la guerra franco-alemana, los prusianos ocuparon también la ciudad de Alençon. Lo que más les dolió fue el fusilamiento del arzobispo de París y 64 sacerdotes por los partidarios de la Comuna. Una vez más se esclareció el cielo cuando el 2 de enero de 1873 nació el 9º y último regalo de Dios, María Teresa. En realidad querían un niño para que fuera el misionero de la familia. En cambio llegó una niña, quien fue más que una misionera, porque será la futura patrona de todas las misiones del mundo. Celia era una educadora formidable que enseñaba a sus hijas a elevar su corazón a Dios desde su niñez. Teresa lo confiesa: me enseñaba a amar mucho a Dios y a ofrecerle con frecuencia mi corazón. Eran los años soleados de la infancia que Teresita describe en una página encantadora de su Historia de un alma. Qué feliz era a esa edad. Comenzaba ya a gozar de la vida. La virtud tenía encantos para mí y estaba en las mismas disposiciones que hoy, con gran dominio sobre mis actos. Recuerdo feliz los días que papá nos llevaba al pabellón. Me acuerdo sobre todo de los paseos del domingo, en los que siempre nos acompañaba mamá. A menudo, durante estos largos paseos, nos encontrábamos con mendigos y yo era la encargada de llevarles la limosna, cosa que me hacía muy feliz. Apóstol de apóstoles. En el examen antes de la profesión de los votos, el canónigo de la Troité le preguntó a Teresa por qué quería abrazar la vida del Carmelo, y ella respondió: he venido para salvar almas y sobre todo para orar por los sacerdotes.
El amor a las almas fue creciendo siempre más en su corazón, al punto de sentirse como devorada. Teresa se entregó a orar especialmente por los sacerdotes, porque sabía perfectamente que si tenemos santos sacerdotes, tendremos buenos fieles. Le escribió a su hermana Celina: vivamos para las almas, seamos apóstoles, salvemos sobre todo las almas de los sacerdotes. Teresa decía: somos madres de familia y si no trabajamos y descansamos, nuestros hijos se morirán de hambre. Nuestro Señor nos dice: rueguen al dueño de la mies para que envíe operarios. Jesús tiene un amor tan exquisitamente delicado que nada quiere emprender sin asociarnos a su obra. Sin embargo, nuestra vocación, escribe a Celina, no consistía en ir a cosechar en el campo del padre de familia. Jesús no nos dice: bajen los ojos, cieguen los campos. Nuestro encargo es más sublime todavía. He aquí las palabras del Divino Maestro: levanten sus ojos y vean los campos que blanquean ya para la siega. Miren cómo en el cielo hay puestos vacíos. A ustedes toca llenarlos. Ustedes son mi Moisés orando en la cima del monte. Pídanme obreros y los enviaré. Solo espero una oración, un suspiro de su corazón. Ella, con su ejemplo de vida, pues claro que sí me ha ayudado. Ahorita estábamos recordando, la verdad, y recuerdo también ese momento, esa vivencia de ella, porque en el monasterio, pues como en todos los monasterios, me imagino, ¿no?, que hay hermanas enfermas que necesitan de mucha de caridad de las hermanas. Y recuerdo unas palabras de Santa Teresita que le decía a una de sus hermanas, ¿no?, que había una enferma y entonces las celdas, yo creo que tenían la ventana muy bajita, que esta hermana, como llamaba a las hermanas, ¿verdad? Entonces, una de ellas, no recuerdo bien, pero parece que sí fue Celina, que pasó por la celda de la hermana y se inclinó para que la hermana no la viera, ¿verdad?, y no la llamara. Quizás tenía alguna ocupación que hacer, ¿verdad? Entonces la ve Teresita y luego la llama y le dice esto: si los ángeles allá en el cielo están viendo nuestras acciones, dice, qué contentos se sentirían los ángeles de que en lugar de que pasara por abajo de la ventana, pues no, pasara así para que la viera y a ver si la llamaba para prestarle algún servicio. Qué contentos, dice, se pondrían los ángeles. Y lo que ellos harían allá en el cielo después, cuando ya Dios llamara a esta hermana para premiarle aquello. ¿Por qué? Porque somos humanos también, ¿verdad? Que nos resistimos a veces a algunos momentos que son difíciles. Pero una carmelita pues está llamada a ofrecerle a Dios todo, aún más todavía esos momentos. ¿Por qué? Porque tenemos que identificarnos con nuestro Jesús crucificado. Patrona de las misiones. Después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas. Quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Estas palabras fueron una auténtica profecía en boca de Santa Teresa del Niño Jesús, afirma el Papa Benedicto XV. Y la profecía se cumplió después de su muerte, ante todo con la difusión extraordinaria de su autobiografía, La historia de un alma. En los primeros 10 años se editaron unos 200,000 ejemplares en francés, mientras se iban multiplicando las traducciones y las ediciones en diferentes lenguas dentro y fuera de Europa. Pío XI, el Papa de las Misiones, quien canonizó a Santa Teresita del Niño Jesús en 1925 y la nombró patrona universal de las misiones, en la homilía de la canonización dijo: la mística lluvia de rosas que nos prometió mientras vivía y que no ha cesado de caer sobre la tierra, nos demuestra que desde el momento mismo que penetró en las divinas moradas, comenzó a cumplir su ideal de trabajar sin descanso por el amor de Jesucristo,
con el purísimo deseo de consolarle, amarle, hacerle amar, atrayendo hacia él un sinnúmero de almas. Parece que el Señor le ha entregado las riquezas de su bondad y poder. Quizá algunos se maravillaron que una carmelita muerta a los 24 años en su convento de Lisieux fuera puesta a la cabeza de la armada misionera al lado de San Francisco Javier, intrépido apóstol de las Indias y del Japón. Pero esto sería desconocer la economía sobrenatural de la gracia. Es cierto que las grandes acciones heroicas llevadas a cabo por San Francisco Javier por la conquista de las almas nunca serán suficientemente aplaudidas y exaltadas. Sin embargo, como afirmó San Pablo, los muchos viajes y fatigas apostólicas no servirían para nada si faltara la divina caridad. Saludable lección que ha querido darnos la Iglesia al nombrar a la Virgen de Lisieux patrona de las misiones. La que se había preocupado por permanecer siempre pequeña y escondida, ahora entraba con sorpresa en las simpatías de todos los cristianos, de los misioneros, de los sacerdotes y hasta de los alejados de la fe que no resisten al encanto de su sencillez, de su dulzura, de su infancia espiritual. Su proclamación como patrona de las misiones junto a San Francisco Javier quiere significar y valorizar las relaciones íntimas y necesarias entre la vida de oración y la vida misionera. Por este motivo, la Iglesia misionera se ha preocupado de crear en tierras de misiones monasterios de contemplativas. Después de la muerte de Santa Teresa, se ha levantado más de 50 Carmelos en tierras de misiones que desde Islandia a Nueva Zelanda, desde Corea a Madagascar, constituyen una preciosa cadena de orantes por la causa de la Iglesia y de las almas.